desde Washington, colaborador de Proyecto Puente, alguien también que ha pues estudiado y ha investigado la relación, los vínculos de los cárteles de la droga con el gobierno bueno, tanto de México con Estados Unidos y las entrañas también de esa red de complicidad que se ha tejido a lo largo de décadas en el país. ¿Cuál es tu visión, Jesús Esquivel? Te saludo con mucho gusto, bienvenido, de lo que está ocurriendo y cómo está cayendo allá en Estados Unidos, estimado. Buenos días. Buenos días. Pues mira, en el caso concreto de Genaro García Luna, creo, y ya te lo había mencionado cuando hablamos del juicio del Chapo, finalmente el gobierno de Estados Unidos, y no es que finalmente, no sabíamos, le estaba dando seguimiento a las evidencias que se presentaron en ese juicio, con testimonios, documentos, grabaciones, fotografías. Y el caso de García Luna me parece notable, porque aunque muchos dirán se están basando en declaraciones de un criminal y en referencia a Jesús Zambada García, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada García, el expediente judicial en contra de Genaro establece que no solo es en eso, sino también parece que tienen guardado un secretito, porque menciona el encauzamiento que a partir de 2012, cuando García Luna se fue a vivir a la Florida, siguió teniendo relación con el cártel de Sinaloa, lo cual podría ser un indicio de que si hay juicio en contra de este exsecretario de Seguridad Pública, es posible que el gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia, presente nuevas evidencias y no solo testimonios, tal vez grabaciones, Luis Alberto, y eso hace muy interesante este asunto más allá de las acusaciones que le imputan. ¿Grabaciones de Genaro? Digo, es posible. Ajá. Es que no se va a aventar el boleto de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, a decir que ya viviendo en la Florida mantenía una relación con el cártel de Sinaloa si no tienen evidencia. ¿Sí me explico? Sí. No se van a atrever a enjuiciarlo porque un juez les va a solicitar las evidencias, que es lo correcto. Porque recordemos que ante el juez le tienen que demostrar que Genaro García Luna es culpable de los delitos que le imputan. De eso se tratan los juicios, no nada más de sacar comunicados y lanzar acusaciones a lo loco. Se tienen que demostrar. Por eso sospecho que tienen más evidencias por encima de las declaraciones de testigos protegidos de Estados Unidos de que recibía dinero de parte de la fracción del cártel de Sinaloa comandada por el Chapo. ¿Y cuándo crees que esto pueda detonar? ¿Ya en este mismo contexto o para después? Pues mira, el tema es, primero, que Genaro se tiene que presentar ante la Corte Federal del Distrito Central Norte en Dallas el martes 17, es donde se establecerá si se declara culpable o inocente y cuál es el procedimiento. Está detenido. Hay una orden que dice que no se le puede dejar en libertad ni bajo fianza. Si se declara culpable, eso lo tiene que ponderar él y sus abogados porque eso evitaría un juicio. Y ahí se quedarían pues cubiertos nombres, documentos, en fin, lo que la fiscalía tenga para procesarlo. Y si se declara inocente, pues entonces sí nos vamos al juicio, porque sería defender esa inocencia en contra de las acusaciones. Y ahí sí se pueden revelar más cosas. No los testimonios que ya conocemos que se presentaron en el juicio del Chapo, lo que te estoy hablando, que tiene que demostrar Estados Unidos que después de 2012 siguió siendo pues alguien que tenía contacto con el cártel de Sinaloa en actividades ilícitas. ¿Cuándo ocurrirá? Pues esto es muy largo, es un proceso largo. Tienen que haber audiencias previas al juicio para presentar documentos, preparar la estrategia, que la defensa defina los tiempos, los pedidos que tienen que hacer a los que tiene derecho como acusado en los Estados Unidos Genaro García Luna y eventualmente la designación del jurado para después llevarse a cabo el juicio. Esto puede tardar un año o un poco más.
Apenas empieza esto. Jesús, ¿pudieras recordarnos? Ya lo habíamos, obvio, aquí abordado, lo abordamos ampliamente, pero tú fuiste de los pocos periodistas mexicanos que estuviste cubriendo el juicio del Chapo. ¿Qué se dijo en el juicio del Chapo sobre Genaro García Luna? Pues mira, el rey Zambada, al ser cuestionado sobre los pagos que hacía el cártel a funcionarios, ahí habló de que se le llevaba en un portafolio de entre 3 a 5 millones de dólares a Genaro García Luna, se le llevaba a un restaurante donde estaba una cita con él. También se habló de que no solo el cártel de Sinaloa, también los Beltrán Leiva, cuando estaban peleados con el Chapo, le pagaban a Genaro García Luna para obtener información respecto a las actividades que iban en contra de la organización criminal en la que ellos comandaban. Entonces, ese tipo de cosas que se mencionaron en el juicio, yo siempre dije, son pistas que se deben averiguar para determinar si son ciertas o no. El nombre de Genaro no fue el único que salió, se habló de Peña Nieto, de generales, de políticos, de gobernadores. Y hay una cosa interesante, que por eso es que el juicio va a ser algo muy atractivo para poder entender todavía más el entramado de corrupción por narcotráfico que hay en nuestro país. ¿Qué es esto? El juez Brian Cogan, que presidió el proceso del Chapo, en un momento detuvo a la defensa y a la fiscalía de hablar de corrupción en México porque dijo, no se le está acusando, en ese caso a Joaquín, de haber corrompido a funcionarios. Aquí se trata de que lo están acusando de conspiración para exportar drogas a los Estados Unidos, y eso es lo que quiero que me demuestren. Y ahí fue donde ya no salieron grabaciones ni documentos respecto a la corrupción por narcotráfico en el gobierno mexicano. En este caso, puede ocurrir lo contrario, porque deben de demostrar, como lo dice el encauzamiento, que tenía una relación de corrupción con el cártel de Sinaloa, y ahí sí pueden surgir otros nombres. Es increíble pensar, Luis Alberto, no sé tú cómo lo veas, que por ejemplo, sus jefes directos, los expresidentes Vicente Fox y sobre todo Felipe Calderón, que instaló hasta su búnker de espionaje en México, en Monterrey, y me parece que en Torreón, el otro, no le hayan llegado, no sabía de esta relación. Entonces, y de sus allegados inmediatos de García Luna, ¿no? Que deben estar temblando, porque si este hombre decide declararse inocente, van a surgir mucha información respecto a la red de corrupción del cártel de Sinaloa a través de Genaro García Luna. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita hablaba también con Anabel eso y con los demás invitados, porque a ver, él era el hombre de todas las confianzas de Calderón. No lo movió en todo el sexenio, hizo cambios, tuvo 5 secretarios de gobernación, Felipe Calderón, movió a medio mundo. La única pieza que no se movió en el sexenio de Felipe Calderón se llama Genaro García Luna y se hizo un vínculo muy fuerte, cercano, que se servía desde la campaña presidencial. Por eso yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil decir que no sabía. Es decir, es difícil entenderlo, creer eso a un presidente que deposita la confianza en sus colaboradores, Jesús. Sí, y además un presidente que tenía como punta de lanza de su gobierno la lucha contra el narcotráfico. Suena irónico, suena mentira que no supiera. Él fue el que permitió a través de la iniciativa Mérida la instalación de las oficinas binacionales de inteligencia, fue el que le dio, vamos a decirlo literal, la licencia para espiar a la CIA, para trabajar a la DEA, del FBI, ICE y todas las agencias federales de Estados Unidos, porque lo establece en la iniciativa Mérida y él firmó el documento que autorizó eso. ¿Tú crees que no estaba informado? Pues es lógico que dijera que no lo sabía. Ahora que Genaro García Luna ya cayó en las manos de la justicia de los Estados Unidos. Me han preguntado que si el encauzamiento dice que desde 2001 a 2012 tenía relación con el cártel de Sinaloa, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos lo recibía? Y es muy sencillo. El gobierno de Estados Unidos, cuando trabaja con otro país, en este caso México, por un interés como es con el narcotráfico, tiene que actuar conforme establecen los protocolos de diplomacia. Lo que sí te puedo garantizar, porque lo escuché de varios funcionarios durante el sexenio de Calderón y antes, que no todos estaban contentos con García Luna, entendían muchas cosas y ahora que hay el encauzamiento yo comprendo un poco más.
que algo le sabían y no lo hicieron por respeto a la soberanía mexicana. Hay una cosa muy importante en los encauzamientos judiciales en Estados Unidos. Se abren o se le quitan los sellos hasta que tienen a la persona segura de capturarla o que la van a extraditar. Y otra, cuando cuentan con las evidencias para justificar lo que tienen. Imagínate el gran fiasco que sería para el Departamento de Justicia que lo acusen y no tienen las evidencias para sustentar los cargos. Sería pues una falacia. Si lo están haciendo es porque tienen las evidencias. Por eso te repito, el que mencionen que seguía en contacto con el cártel ya viviendo en la Florida, a mí me crea la suspicacia de pensar que el gobierno de Estados Unidos tiene graves o algo muy fuerte para consolidar esa acusación. De lo contrario, no la estarían poniendo, y sobre todo en una corte federal como es la del Distrito Este en Nueva York. Sí, porque tú conoces la seriedad, como me has dicho otras veces aquí, no se exponen o la falla es menos probable allá que acá en el procesamiento de la justicia, Jesús, y ese a lo mejor puede ser un elemento que va a explotar en cualquier momento y más si se van a juicio. Creo que esto apenas comienza. ¿Tú crees que esto llega hasta Calderón, Jesús? Es decir, si se va en serio. No lo sé, o sea, no podría especular en ese sentido, pero que seguramente su nombre saldría a relucir, claro. Es posible, salió el de Peña Nieto en el juicio del Chapo. Yo te decía la otra vez que hablamos que un gobierno serio y responsable en materia judicial tendría que solicitarle a Estados Unidos todas las evidencias que tiene y darle seguimiento para investigar. Y es ahí donde entra la responsabilidad de una investigación. Descubrir si es cierto o no. Si no, pues no se le da seguimiento. Y si sí, pues se lleva un caso como este ante una corte. Y eso en México aún no ocurre, o no sabemos si está ocurriendo, porque tiene un año justo que el juicio del Chapo se estaba llevando a cabo y ya vemos los resultados. Un año, o sea, no es inmediato. No todo se hace en Hoy Express, porque precisamente si se hace en Hoy Express, se derrumba el caso. Hay que contar con las evidencias sólidas y me parece que el gobierno de Estados Unidos esperó el tiempo prudente para tener, digamos, los pelos de la burra en la mano y hacer una acusación de este nivel que sin duda ha sacudido por el impacto que tuvo en nuestro país la labor, primero como titular de la AFI y después como secretario de Seguridad Pública de un sexenio tan sangriento como fue el de Felipe Calderón, este hombre, Genaro García Luna. ¿Qué se dice en Estados Unidos el pulso? Eso que me dices, esa sacudida, que los medios están ahorita también en el análisis o por los principales, No. Tampoco hay que destacar algo que no es cierto. Los medios de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times publicaron la nota por tratarse de un funcionario, pero no es que que sea el tema el arresto de Genaro García Luna ni su posible proceso judicial en Nueva York. Estados Unidos está ahorita sometido a lo que ocurre en otro juicio, que es más importante que esto. Esto para ellos es muy pequeño. Hay demasiados casos como el de Genaro García Luna en las Cortes Federales de los Estados Unidos, de otros países. Recuerdo que cuando estábamos en el juicio del Chapo, se estaba procesando a venezolanos, a gente de la India que también habían jugado papeles importantes en sus gobiernos. Entonces, obviamente nosotros creemos que esto puede ser el ombligo periodístico en Estados Unidos y eso no es cierto. Lo más importante ahorita que está ocurriendo es el juicio contra Donald Trump. Y en medio de todo esto exactamente, ¿va serio el juicio de Donald Trump? ¿Tú lo ves ya, Jesús, entonces sí? Es decir, encaminado. ¿Cómo va serio? Ya está. O sea, lo van a enjuiciar. ¿Pero crees que van a alcanzar la votación suficiente para que se proceda? No. A ver, lo que estoy diciendo es que va a haber juicio. Y es un juicio. Como en el caso de Genaro, lo tienen que declarar culpable o inocente. Ya lo hemos dicho, que en el Senado, donde se va a llevar a cabo el proceso, los demócratas no tienen los 67 votos que se requieren para declararlo culpable. Pero eso es otra cosa. De que lo van a enjuiciar, ya está. Ya mañana se lleva a cabo la votación en el Comité Judicial de los dos cargos que ayer se dieron a conocer y que le imputan los demócratas a Trump. Y la próxima semana será la votación de esa resolución en el Pleno. Se aprobará y será en enero del próximo año
cuando inicie el proceso judicial en el Capitolio contra Donald Trump. Uy, pues se va a poner muy bueno y te vamos a estar consultando. ¿Alguien de Casa Blanca, algún comunicado, algo al respecto de esta noticia, Genaro García Luna? No, ¿No? no, la Casa Blanca no se mete en esto, es un tema judicial. Existe una separación de poderes. El Departamento de Justicia dio a conocer el comunicado después que la Corte dio a conocer el encauzamiento y le quitó los sellos. Así funciona el proceso judicial en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Aquí sí existe la división de poderes, no es un tema político para los Estados Unidos. Es más, yo te puedo garantizar que mucha gente en el gobierno federal de Estados Unidos, con la excepción del sistema judicial, no saben quién es Genaro García Luna. Sí, no, totalmente tienes razón. Ahí así se ejerce allá la separación y las instituciones son fuertes y pues nos están dando este ejemplo. ¿Tú crees, por último, te pregunto, la fiscalía está pidiendo que lo regresen a México? ¿Tú crees que lo puedan regresar? Y sería bueno que regresara para acá. Es una pregunta que me da un poco de risa. En primer lugar, porque no sabemos si habrá juicio o no. Pidiendo la fiscalía, ¿no? Es decir, la fiscalía lo pide. Si no hay juicio, Genaro tiene que recibir una sentencia en Estados Unidos. Porque si se declara culpable, es posible que exista un arreglo, digo, entre las posibilidades que hay, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, que es muy distinto, que se arregle con Estados Unidos y que se decida cooperar, sí, que seguramente tienen otras investigaciones para dar información. Y la otra es que si se declara culpable, tiene que estar consciente de dos cosas, que la sentencia mínima que puede recibir es de 10 años de cárcel y la máxima de cadena perpetua. Ahora, México, conforme al tratado bilateral de extradición, está en su derecho de solicitarlo en extradición. Es posible que se lo den como ocurrió con el Chueco. Recordarás, el exgobernador priista. Entonces, entre el mundo de posibilidades las hay, pero primero se tiene que agotar el proceso judicial en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, como ocurre cuando se captura a alguien en México que tiene acusaciones en Estados Unidos. La excepción fue el Chapo, y el Chapo la excepción fue porque se les peló 2 veces, entonces tenían que mandarlo para evitar que siguiera poniendo en ridículo al gobierno mexicano. Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesús, y estamos en contacto y te consultamos como siempre. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Buenos días, Jesús Esquivel desde Washington. También cerramos esta cobertura especial para volver ahora con Ricardo Burs y sus aspiraciones, parte de la serie que traemos. Mire usted lo que declaró Durazo. O bueno, más bien lo que tuiteó, ¿no? Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente para que usted nos pueda ver desde su oficina, desde su casa, a cualquier hora del día. Fuerte se fue Alfonso Durazo en su Twitter contra lo que está ocurriendo. Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia de seguridad del pasado. La detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia. Ha dañado a México. Recuperaremos la paz sin regresar al derramamiento de sangre ni a la violencia de los derechos humanos. Ante la dimensión transnacional del crimen organizado, continuaremos por la vía de la colaboración y coordinación respetuosa y fructífera entre países a fin de llevar ante la justicia y desarticular a las redes cuya enorme corrupción es causante de la violencia, ojo, dice, que tanto ha dañado a México. Y quiero leer la carta de Felipe Calderón. Por balance informativo, él no está dando declaraciones, más que primero emitió un tuit y después una carta en la que pues todo mundo lo está criticando porque dice que no sabía nada. Como un hombre tan cercano como Genaro García Luna a él, que no sabía nada. De la información respecto al arresto del ingeniero García Luna, preciso que desconocía por completo, dice Felipe Calderón, los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él. Dice,
Espero que se realice, dice, un juicio justo y apegado a derecho en el que si se demostrara su culpabilidad, más allá de toda duda, se aplique todo el peso de la ley. Dice, quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan, ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos, dice Calderón. Por lo mismo me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. De confirmarse los hechos de los que se le acusa, esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. También debo decir que la política de seguridad de mi administración no era, dice Felipe Calderón, ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario. Ahí está. En ella colaboraban muchos servidores públicos, civiles y militares y, desde luego, también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y de justicia. Más allá de posturas políticas y opiniones personales, hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio. Estaré muy pendiente de este proceso y, desde luego, siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos como lo hice cada día de mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la presidencia de la República en el 2012. Reitero que mi postura siempre ha estado y estará del lado de la justicia y la ley, dice el expresidente Felipe Calderón en una carta ayer publicada en su cuenta de Twitter. Y sí, tiene mucho que explicar Felipe Calderón, sus funcionarios, el mismo expresidente Enrique Peña Nieto. Ellos fueron los hacedores y sobre todo él fue hacedor, el arquitecto de una guerra fallida contra el narco, que se le advirtió siempre lo que se estaba haciendo mal. Recuerdo, vamos mañana, esto sigue, a entrevistar a nuestros colaboradores colombianos. Decía, en su momento me tocó, cuando iniciaba la guerra en el narco, me tocó también investigar una parte y empezamos a consultar a los colombianos. En ese caso, el mismo exfiscal colombiano, el que mató a Pablo Escobar, que nos advertía cómo es que, Gustavo de Greif, cómo es que se estaba yendo México a una guerra fallida, que ese no era la salida, que ese no era la ruta, que la ruta era la legalización, la ruta eran otras herramientas. Lo dijo Gustavo de Greif, lo empezaron a advertir Human Rights Watch, todo el mundo. Pero el señor no escuchó, nadie escuchó. Una. Dos, el mismo Oscar Naranjo, ex director de la Policía Colombiana, también nos comentó, lo abordó y decía y señalaba, la estrategia está mal y debe hacerse regional, por regiones, por estado, no así como lo está haciendo el gobierno de Felipe Calderón. Lo dijo el mejor policía de Latinoamérica, a quien lo entrevistamos, lo consultamos, con quien tuvimos cursos de capacitación ahí en Colombia en noviembre del 2009, haciendo un paralelismo con la guerra que ocurría en México y con lo que estaba sucediendo o con lo que sucedió en Colombia. No escucharon. Se les dijo, no escucharon, como decía ahorita Sergio Aguayo, desde siempre. Abelardo L. Rodríguez salió en su momento, fue acusado también de vínculos con el narcotráfico. No escucharon. Siempre. Hoy, que un funcionario del calado de García Luna esté cayendo, es para mí solo la punta del iceberg del entramado de la estructura de pactos, de negociaciones del sistema político mexicano. Y que ahora muchos políticos que andan ahí, empezando por Calderón, que quiere formar un partido diciendo y señalando todo error que se les atraviese de lo que está ocurriendo en México, pero no dicen nada de que ellos heredaron todo esto en lo que estamos metidos. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo, en YouTube, Proyecto Puente, suscríbase en la campanita. Y ahí nos puede ver usted desde su casa, en su pantalla plana, como si fuera a ver una película, un video de Netflix ahí en YouTube. En proyectopuente.com.mx es el portal de mayor impacto en Sonora. En Facebook también dele like a la fanpage de Proyecto Puente, ahí nos puede ver. Tiene iPhone en la Apple Store para su iPhone, tiene Android en Google Play, para que usted se va a desplazar, nos puede ver en el sistema también de Bluetooth en sus carros, como lo hace ya muchísima gente, por todas partes, y en el 151 de Mega Canal, que estamos también. Corte y volvemos. Ricardo Burs, rumbo al 2021.